como 6 meses a lo mejor. ¿Ya? Menos, No, ¿no? no, como 3 meses. Más o ¿Tres, menos cuatro como, meses? como 3 meses llevamos en esto, más o menos. Sí, estamos leyendo unos textos de Freud, entonces nos conocimos en la maestría aquí en México. Todos vivimos en diferentes estados, ¿no? Y tomamos la maestría de forma online. Y Ah, nos ok. pusimos de acuerdo para ir leyendo y cada tiempo un texto que vamos leyendo, invitamos a alguien para que nos pueda acompañar con la clase y a lo mejor ir reforzando algunas cosas. Entonces, bueno, pues ese somos nosotros. No sé si los chicos también te quieran decir algo, y si no, Hay pues te alguien damos que la palabra. está, a Hugo lo veo por la mitad. Y alguien que está con Centro 100, ¿hay alguien ahí o No, también nos falta alguien? no, No, es nada más plataforma para poder grabar. Ah, ok, pero falta Alan 5, me dijiste. sí, falta una compañera, no sé si ya viene A mí no me ha comentado nada, falta nada más Rosy. Rosy. Me, me dijo que sí iba a asistir el viernes de la semana pasada, pero ahorita no me ha escrito nada. Bueno, no sé, ¿la quieren llamar? ¿Esperamos? Como quieran. A ver, dame un segundito, Mientras la maestría que estaban haciendo, ¿dónde la hacían? La maestría en psicoanálisis, me imagino yo. Pues mira, acá con la SEP, que en este caso es la institución que rige la educación, salía como maestría en psicología clínica y psicoterapia, obviamente con una línea psicoanalítica de estudio, y la mayoría de maestros nos hablaban desde una postura un poco más de la relación de objeto, ¿no? Creo que es la escuela inglesa, y tuvimos varios maestros que nos plantearon desde Freud o desde Lacan, algunos puntos, ¿no? Pero casi era más de esa escuela. No sé si están de acuerdo. Quién está de docente ahí, en esa escuela? ¿En esa maestría? Pues mira, el rector se llama Yuri. Yuri, no me acuerdo qué. No sé si mis compañeros tengan el dato, pero es Yuri. Es en Se Yucatán. llama Sí. Yuri Ruiz Uzendegui y el otro director es su hermano, se llama Pavel Ruiz Uzendegui. Ah, no, no lo conozco. Bien, bien, bueno. Ok. Bueno, no sé, esperamos a alguien, entonces hay más. Pues mira, nada más faltaría nuestra compañera, Leonel, pero si gustas empezar y ya, Gabo, con su cuenta está grabando y si hay algo que se haya perdido, bueno, ya que lo pueda revisar. Bien. Bueno, ustedes empezaron a dar iniciativa de angustia, se juntan una vez por semana, imagino yo. Una vez por semana. ¿Y por dónde vamos? Pues no sé, compañeros, adelante ustedes, ¿quién le quiere compartir? Hablemos todos. Sí, sí, sí. Sí, Sí, bueno, ahorita llegamos al capítulo 8 de la edición de Amor Tú. De hecho, Bien. íbamos a iniciar con ese capítulo del capítulo 8 y hasta ahí vamos trabajando. Bueno, bien. Ok. Ok. Bueno, miren, esto lo dije creo que el año pasado en México o el anteaño. Cuando yo siempre digo a los grupos que tengo de lectura que cuando vamos a abordar un texto de Freud, cuando vamos a leer un texto de Freud, en principio hay que tener como mínimas guías indispensables, pero mínimas, no alcanza con eso, pero sí hay que tenerlo. Por lo menos 4 o 5 preguntas.
que hay que hacerles al texto. Y esto vale para cualquier texto de Freud. La primera es obvia, es qué dice Freud, y va con la segunda es qué dice y por qué lo dice, es la segunda. ¿Sí? Esas, bueno, las podemos dejar un poco para después. Pero las otras son cuándo lo dice, cómo lo dice y a quién se lo dice. ¿Ok? Yo creo que para cuando uno lee un texto de Freud, podría valer para cualquier otro, pero estamos hablando de Freud, uno por lo menos tiene que tener claro estas últimas tres, para abordar las primeras dos, que son esto, ¿no? ¿Qué dice y por qué lo dice? ¿No? Entonces, si yo no entiendo cuándo dice Freud lo que está diciendo, a quién se lo dice y cómo lo está diciendo, va a ser difícil que entienda el qué dice y por qué lo dice. Y esto no implica hacer una hermenéutica, sino que es un primer paso de lectura. Porque, como bien dice Lacan, pero esto lo toma de Freud, no hay que comprender demasiado rápido. ¿Por qué no hay que comprender demasiado rápido? Porque el psicoanálisis es una práctica de los fragmentos. Y Freud siempre trabaja fragmentariamente. Nunca Freud va a abordar los temas en su totalidad en un texto. Pero esto es una política de Freud que se las decía a sus discípulos. Ustedes saben que cuando Freud, los discípulos cuando iban a escribir un trabajo para un congreso, para una revista de psicoanálisis, le enviaban muchas veces los artículos, más que nada los más cercanos, para que le dijeran, que Freud dijera qué opinaba, o cuando iban a publicar un libro. Y Freud muchas veces le decía que estaba muy bien el trabajo, si le gustaba, bla, 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 pero que tenga cuidado de no querer abarcar demasiado. Que se centraran en algo y trabajaran eso. ¿Sí? Y este es el estilo de Freud. Entonces, eso por un lado. Vamos a ir de las tres primeras preguntas por la más obvia, que es ¿a quién le dice esto Freud? Y el a quién lo dice tiene mucho que ver con el cómo lo dice. Porque acá hay una contestación muy directa de Freud a Rank. Y por intermedio de Rank a Ferenczi. Ustedes conocen un poco la historia, seguramente algo lo habrán ya cuando leyeron. Ferenczi escribe en 1920, es un texto que ya venía preparando hace mucho y publica finalmente en 1922-1923, que es Thalassa. Cuando Ferenczi está terminando su texto, Otto Rank escribe el trauma de nacimiento. ¿Sí? Muy atravesado por las ideas de Ferenczi. Ahí se está uniendo alguien. Buenas noches. Entonces, la primera continuación es a Rank y toda hay que tener con Rank respecto a la angustia y el trauma de nacimiento. ¿Sí? Entonces, a quién lo dice está muy dirigido a Rank. Y eso tiene que ver con el cómo, porque ustedes saben que Freud, y esto, bueno, ya salió en nuestra edición allá en México, así que la pueden conseguir. Ustedes van a ver en la edición, está la foto del manuscrito. El manuscrito, este texto no se iba a llamar Inhibición, Síntoma y Angustia. Se iba a llamar Inhibición y Síntoma. Freud anuncia, se lo dice a Abraham, por ejemplo, que ya había escrito Inhibición y Síntoma. Y Freud, esto lo escribe, y ahora vamos a ir a eso, con el cuándo, con la otra pregunta, lo escribe un verano, durante sus vacaciones, Inhibición y Síntoma. En el medio tiene una reunión con Abraham, con Rank y algunos otros discípulos, y para diciembre había escrito lo que pocas veces Freud hace, que es la adenda.
Entonces, ustedes van a ver que este no es uno de los mejores textos respecto a cómo está escrito de Freud. Freud es un escritor extraordinario. Ustedes van a ver textos de Freud que tienen una lógica, un desarrollo fantástico. ¿Sí? En otras circunstancias, uno podría decir que Freud no se hubiera dado el lujo de escribir este texto así, escribiendo el texto y después una adenda, ¿sí? Retomando cuestiones que había hecho en el texto. Esto lo hace porque la adenda la escribe después. Y evidentemente uno puede decir que estaba bastante apurado en publicarlo, por eso en los primeros meses de 1926 lo publica, se cumple 100 años este año. Porque uno puede suponer que en otras circunstancias hubiera reescrito todo el texto, y esto hubiera quedado como un borrador, ¿sí? Y hubiera reescrito todo el texto, ¿sí? Hubiera sacado algunas cosas y hubiera... No lo hace, evidentemente, porque necesitó rápidamente que ese texto saliera publicado, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el cómo. Y la otra cuestión es el cuándo. Siempre hay que preguntarse el cuándo. ¿Por qué? Porque, como dice Borges, no hay texto definitivo, ¿sí? Todo texto es un borrador. Y entonces, a este texto hay que meterlo dentro de la obra de Freud y saber qué viene diciendo Freud y qué va a decir después Freud, ¿sí? O sea, lo que va a decir acá Freud no es definitivo respecto de varias cosas, sino que cada texto de Freud es un mojón. Hay textos que son mojones, otros que son pasos solamente, en su desarrollo, en el desarrollo de su teoría y de su práctica. Este es uno de los más importantes en muchos aspectos, ¿no? Entonces, vamos a tener que, respecto al cuándo, obviamente, lo dice después de su nuevo dualismo pulsional, a partir de más allá del principio del placer, lo vamos a tener después de el yo y el ello, del planteo de su segunda tópica, donde Freud, hay cosas aquí en este texto que va a retomar muy específicamente el yo y el ello. Pero además hay algo muy importante que tiene que ver con el problema del yo. Aquí va a haber también un giro respecto del problema del yo que es muy importante, que ya empieza a ser dado con el yo y el ello. Ustedes fíjense que Freud, salvo el texto del narcisismo, que es para hablar de una característica del problema del yo, no resuelve ni de lejos todo el problema del yo, el narcisismo, el problema del narcisismo, el texto del narcisismo, sino que es en el yo y el ello donde él puede plantear este problema del nacimiento del yo. Entonces, va a tomar varias cuestiones aquí del yo y el ello, pero fundamentalmente este problema de la angustia. Hay muchas cosas que dice la angustia aquí, que tampoco son definitivas, pero que son un viraje importante. No solo es un viraje el hecho de cambiar la teoría de la represión y su relación con la angustia, que eso no me voy a detener mucho porque es algo muy obvio y conocido, sino las implicancias de eso. Yo voy hablando, les voy mostrando algunas cosas, quiero que me interrumpan y hablemos, si no, acá son las 10:20 de la noche y me voy a quedar dormido, así que por favor hablemos y conversemos, ¿sí? Esta parte siempre es mi estilo, conversar, si no... Sí. Yo no sé, yo cuento lo que aprendí, ¿okay? Entonces, en el yo y el ello, Freud va a decir que el yo nace alterado, que el yo es una alteración del ello, ¿sí? Y nace como una alteración. Y esto es importantísimo, porque con esta cuestión que ya plantea el yo y el ello y que acá retoma con fuerza, el yo como el lugar de la angustia, produce un giro en la concepción del yo, Freud. Un giro que fue
muchas veces mal leído por lo que tanto Lacan criticó respecto a las teorías de la relación de objetos y los postfreudianos. ¿De dónde viene este problema? Que implica pensar la importancia del yo como el lugar de la angustia, o ustedes lo tienen ahí como la sede de la angustia, o el almácigo, eso es un desastre de traducción, el almácigo de la angustia. Si es el lugar de la angustia, el yo. ¿Sí? O sea, ustedes piensen solamente en lo que implica esa oración, esa frase de Freud. El yo es el lugar de la angustia. ¿Sí? O sea, uno podría decir que Freud está definiendo al yo desde la angustia. ¿Ok? O sea, que no podemos pensar el yo sin ser el lugar de la angustia. Ahora vamos a ir a eso en el capítulo 8, hasta donde llegaron, pero vamos despacio. La idea de el yo como alteración viene de cuando Freud era joven. Freud tenía a su maestro Meinert, que fue discípulo de Grisinger, y el que propuso la idea de la alteración del yo en la psicosis fue Grisinger. La idea esta que toma Freud en los primeros textos de las neuropsicosis de defensa. ¿Sí? ¿Qué dice Grisinger? Algo muy claro, dice, en un brote psicótico algo cambia para siempre. Eso, así lo llaman, no es una alteración, es una palabra muy particular que es la Veränderung. Algo cambia, el yo ya no vuelve a ser lo que era, dice Grisinger. Esta es la idea que toma Freud para hablar de la psicosis en los primeros tiempos. En los primeros textos de la neuropsicosis de defensa, cuando Freud habla de la neuropsicosis de defensa y tiene un concepto amplio de defensa. ¿Por qué le digo esto? Porque ustedes habrán visto que aquí, en este texto, en Inhibición sin duda de angustia, Freud vuelve y dice, voy a retomar el viejo concepto de defensa. ¿Sí? Volvemos un poco a la otra pregunta, que es el del cuándo escribe Freud esto. Freud escribe este texto, estas son las cosas geniales de Freud, junto a otros dos textos. El naufragio del complejo de Edipo y el texto de la negación. Esto es muy importante, en el mismo verano. ¿Ok? O sea que Freud tiene todos en la cabeza. Entonces, los tres textos hay que leerlos juntos. ¿Cuál es el segundo? Perdón, Dionne. El del complejo de Edipo. Pero fundamentalmente, el más importante es el de la negación. ¿Por qué el de la negación? Entonces, ¿ustedes tienen nuestro libro del fetichismo? Bueno, consíganselo. Ustedes van a ver el manuscrito del texto de la negación. Mira, se lo voy a mostrar. Es este. Mira. No capta la cámara. Ahí. La negación no se iba a llamar la negación. Se iba a llamar negación y desmentida. ¿Sí? Es decir, la Verleugnung. La desmentida. Que en algunas ediciones está como renegación. ¿Sí? La desmentida. Freud lo tacha y no escribe esa parte del texto. Pero Freud lo tiene en la cabeza. Por eso, en Inhibición síntoma de angustia, lo primero que hace es esperar para escribirte respecto a la desmentida. Lo va a hacer en el texto del fetichismo, dentro de 2 años, digamos, 2 años después de este texto, en el 27, donde ahí va a plantear fuerte la desmentida. Pero lo que va a hacer en Inhibición síntoma de angustia, ¿qué es? Ampliar el concepto de defensa. Ustedes saben que desde esa primera época de las neuropsicosis de defensa, Freud deja como mecanismo de defensa Princeps la represión, hace todo el desarrollo de su obra alrededor de la represión, escribe la metapsicología, el texto de la represión y el texto del inconsciente, un capítulo sobre la represión, pero llega hasta aquí y dice, momento, no alcanza esto. Volvamos al mismo concepto de defensa. ¿Por qué? Porque la clínica nos muestra
nos muestra que la represión solo la podemos pensar claramente igual, no hay problema, dice, pero la vamos a circunscribir mucho más para la histeria que, por ejemplo, para la neurosis obsesiva, donde opera la represión, claramente, y fundamentalmente está hablando de la represión secundaria, la posrepresión. Y vamos a volver al viejo concepto de defensa, porque dice la neurosis obsesiva, por ejemplo, nos muestra que la represión es un mecanismo más entre los mecanismos de defensa que hay. ¿Sí? ¿Dónde va a terminar esto? Para que vean cómo sigue el problema. Cuando se está muriendo, ese texto que no publica porque se muere, la decisión del yo en el proceso de defensa. Y ahí plantea la desmentida, la decisión del yo como efecto de la desmentida. ¿Sí? Una decisión del yo estructural. ¿Mm? En ese... ¿Alguien quería decir algo? Sí, nada más como para aclarar un poquito las ideas. Entonces, Freud en los textos de la represión y el texto de lo inconsciente, ponía como eje central la represión. Entonces, a partir de los planteos de más allá del principio de placer, y en especial de inhibición, síntoma y angustia, lo coloca como una defensa más. Pero hay otras, ¿no? De hecho, bueno, ahorita que lo comentas, pues hay capítulos, el 5 y el 4 me parece, no recuerdo cuáles capítulos, donde habla precisamente de la neurosis obsesiva. Ajá, el 5 y el 6. Ajá, y un poquito sobre la histeria. Bueno, de la histeria dice, no quiero saber, ahorita no vamos a trabajar sobre eso, pero sí argumenta mucho bueno, un poquito sobre la obsesión, la neurosis obsesiva, y sobre otro tipo de fobia, ¿no? Que en este caso sería el caso de los lobos. Entonces ahorita con lo que comentas creo que me está quedando un poquito más claro por qué es que también habla sobre la regresión, sobre la formación reactiva. La formación reactiva, sobre el aislamiento, ¿sí? Empieza a ver que hay otros mecanismos en juego. Ok. Sí. Entonces tiene que volver al viejo concepto de defensa. Pero porque Freud es muy hábil, porque no lo está diciendo, pero ya está pensando, por eso lo desmarco, que al mismo tiempo está escribiendo el texto de la negación, porque está pensando, no en la negación en sí misma, que es muy importante, pero no en sí misma la negación, sino en la desmentida. Y lo deja en suspenso. No publica esa parte, no escribe esa parte. Si uno ve el manuscrito, está solo ahí. Es como que él llegó y se arrepintió y tachó la parte del título, no escribió el otro, lo dejó en espera. Javier, ¿qué ibas a decir? Sí, Leonel, no me quedaba muy claro esta parte de regresar al concepto de defensa, ¿no? Porque, bueno, yo recuerdo que en el texto Freud decía como una sentencia, ¿no? Decía, toda neurosis ha de ser por la represión. Y casi ya nos da la sentencia que las neurosis están compuestas por represión, ¿no? Sin embargo, parece que lo deja de pronto como una operación y después lo pone como una defensa, como que lo va ahí intercambiando, ¿no? Eso es lo que no me queda un poco claro. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es que opere la represión primaria y otra cosa es esa posrepresión de la que habla Freud acá. ¿Sí? Ok. Eso de esfuerzo de dar casa que tienen ahí, todo eso está mal. Eso es un invento del traductor. Freud no dice eso. ¿Sí? Freud habla de pospresión y posrepresión. Entonces, por ejemplo, acá lo tienen la regresión, como decían recién ahí, y empieza, ¿dónde está? Anular lo acontecido y aislar. Para él son dos mecanismos de defensa, ¿sí? Tan importantes como la represión. Por eso él dice, y porque aparte lo ve preponderar en la neurosis obsesiva. ¿Sí? Entonces, no es que la represión no, sí está, pero no es lo único. Entonces, dice, bueno, volvamos, pero él vuelve porque está viendo que hay otra cosa más, que es la desmentida, es mucho más importante, porque la desmentida, él lo va a decir también en ese texto póstumo,
del compendio de psicoanálisis, que no publica porque se muere también, donde él dice: la desmentida ocurre en toda psicosis, neurosis y perversión. ¿Sí? Todo depende de las magnitudes en juego y de cómo se produjo esa decisión del yo a partir de la desmentida. Pero es un no mecanismo, porque ya ahí la desmentida no lo pone como un mecanismo de defensa, sino la decisión del yo en el proceso de defensa, dice Freud, y pone esta desmentida como una defensa, pero mucho más estructural, una defensa que implica al yo, con esta concepción que tiene el yo tan compleja Freud, lo implica para cualquier ser hablante. ¿Sí? Más allá de que también en ese ser hablante haya represiones, aislamientos, transformaciones al contrario, lo que quieran, va a haber una decisión del yo. El yo va a estar escindido. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, le pone un matiz estructural, absolutamente, tanto como el de la represión primaria. María. Hola, Lionel. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Me logro escuchar ahí? Perfecto. Ok. ¿Por qué inhibición, síntoma y angustia es importante para el desarrollo del psicoanálisis? Bueno, esto es lo que estoy tratando de mostrar. Vamos de a poco. Hay un giro respecto de la angustia, ¿sí? De toda la teoría de la angustia de Freud, y entonces de la concepción que va a tener él del aparato psíquico. ¿Y cómo va a estar implicado en eso? El dualismo pulsional, entonces la pulsión, obviamente, y estas tres instancias. Vamos despacio, porque esto se va a complicar. Primero esto. ¿Sí? Yo les voy mostrando. Fíjense. Esa que vos preguntás, María, es lo que va a guiar todo lo que yo voy a querer decir. ¿Sí? El por qué es importante. Pero para eso vamos a hacer un recorrido. No hay una definición así, sino hagamos recorrido. En la primera época, ¿sí? Freud decía, en aquella época que hablaba de las defensas, neuropsicosis de defensa y demás, le escribe una carta a Fritz y le manda el manuscrito H. Y Freud tenía este problema clínico. ¿Sí? Le dice, el problema... se me pasó la página. El problema de la psicosis. Esperen que se me pasó la página del manuscrito H. Ay. HI, tiene que estar por acá. Por eso, otra cosa importante cuando uno lee a Freud es leer. A ver, déjenme buscar la página porque si no, vamos a ver. 107. Acá está. Le empieza a contar un caso a Fritz de psicosis, ¿sí? Les voy a mostrar esto porque si no, no se va a entender lo que va a decir. La clave de inhibición síntoma de angustia, una de las claves clínicas, es el problema de la fobia. ¿Sí? El de la desmentida, la solución del problema de la desmentida, se lo va a dar el fetichismo. A la inhibición síntoma de angustia no es el fetichismo, sino la fobia. ¿Sí? El punto central. ¿Qué viene a resolver? ¿Por qué Freud vuelve con el tema de la fobia? ¿Sí? Miren lo que yo les quiero mostrar, lo que viene a resolver. Le cuento un caso clínico de una paciente que tenía alucinaciones. ¿Sí? Y le dice, ¿dónde residía lo peculiar de la defensa de la paranoia? Le dice. ¿Sí? Hay que pensar la paranoia como seguramente una esquizofrenia paranoide en este momento. Dice, ella se evitaba algo era reprimido.
se puede colegir qué era. Probablemente se irritó efectivamente con aquella visión o con su recuerdo. Entonces se dispensaba del reproche, ser una mala persona. Después hubo de oírlo desde afuera. ¿Sí? En vez de sentirse ella y reprocharse ser una mala persona, imagínense que acá Freud no tiene nada, ni el super yo, nada, ¿no? Entonces lo que hace, dice Freud, se ahorra el reproche ese, de esa conciencia moral, podríamos pensar uno después, super yoico, y lo escucha desde afuera. El contenido se conservó igual. Sos una mala persona. ¿Sí? Pero algo varió en la posición de toda la cosa, dice. ¿Mm? Antes era un reproche interno, ahora es una insinuación que venía desde afuera. El juicio sobre ella había sido trasladado hacia afuera. ¿Qué gana? Y bueno, si se lo decía a ella, lo tenía que aceptar. Si viene de afuera, lo puede negar o rechazar. Dice, ¿no? Entonces dice, se trata del abuso del mecanismo de corrimiento o proyección, dice. Entonces fíjense que dice, Freud dice, el paranoico en esta época, primeros textos, pero tiene esta idea que mucho, en parte no va a variar, ¿no? Y Schreber va a tener esta misma idea. Hasta 1915, más o menos. Dice, algo es rechazado, entonces retorna desde afuera. ¿Ok? Entonces, pero algo cambia en el asunto. Y acá está esta alteración del yo. Porque el reproche es el mismo. Sos una mala persona. ¿Sí? Siempre es injuriante. Pero el reproche es el mismo. Lo que cambia es que entonces hay una alteración del yo. El yo tiene que alterarse. ¿Por qué el yo tiene que alterarse? Para que esto interno se transforme en externo. Problema que Freud todavía acá no soluciona. ¿Qué es? ¿Cómo puede ser que algo interno sea externo? Para que algo interno sea externo, tiene que estar constituido algo. ¿Qué cosa? El interior y lo exterior. Si no está constituido lo interior y lo exterior, algo no puede ser interno y después externo. ¿Se entiende? Bien. Este problema es un problema capital en la iniciación de síntomas de angustia. Ustedes saben que Freud, los textos de la metapsicología, uno de los textos que no se encontró es el de la proyección. Freud anuncia que lo va a escribir y después o lo escribe y no lo publica o nunca lo escribe. Los postfreudianos, con el tema de la relación de objeto, han hecho uso y abuso del problema de la proyección. ¿Sí? Y Freud abandona la proyección. No le cierra. Si ustedes van al capítulo 8 que están leyendo, no, al 8 no, al 7, perdón. En el párrafo 6. En el párrafo 4, busquen el párrafo 4. ¿Tienen el libro ahí? Yo quiero que les quiero mostrar esto, porque ese problema de la proyección Schreber está atravesado por ese problema del caso Schreber. ¿Sí? Que tanto se habla del caso Schreber como si fuera lo único que Freud dijo sobre la psicosis. Y Freud poco tiempo después se da cuenta que no va con la proyección. Entonces, pero no puede dar cuenta de por qué. Entonces, aquello que empieza con la psicosis termina con la fobia. ¿Cómo? Capítulo 4. Capítulo 7, párrafo 4. Dice Freud. Una vez le atribuía a la fobia el carácter de una proyección porque sustituye un peligro pulsional interno por un peligro perceptivo externo. ¿Ven que el problema es el mismo? Porque eso mismo lo que había planteado en el caso Juanito. ¿Se entiende? La angustia, que yo sienta angustia, implica un cambio radical en este problema del adentro y del afuera, que incluso todavía algunos desprevenidos le critican tanto a Freud. Y miren lo que dice.
Yo atribuía a la proyección esto, a la fobia, este problema de la proyección. La ventaja que esto supone es que del peligro externo uno puede protegerse mediante la huida. Yo soy fóbico, le tengo miedo al perro, lo veo al perro y me escapo, huyo. ¿Mm? El objeto fobígeno, ¿qué me hace? A diferencia del objeto persecutorio, de la neuropsicosis de defensa, yo no me puedo escapar porque siento la voz, es alucinatoria, estoy mucho más complicado. La fobia me permite, ¿qué me permite? Armar un espacio. Ese perro está ahí afuera. Entonces yo puedo armar un mapa. Si el perro está allá en la esquina, yo voy para el otro lado. Me armo una topografía. ¿Ok? Sigue. Mientras que del peligro interno no hay manera de huir, ¿no? Entonces huyo del externo. No es que mi observación sea incorrecta, dice Freud, pero sí superficial, ¿sí? Esto es, miren, fíjense cómo este mismo problema es el problema de los 1895. 30 años después, Freud puede resolverlo. Y hasta ahí nomás. Pero puede decir, eso no va, eso es superficial, eso es descriptivo. ¿Sí? Sigue. La exigencia pulsional no es en sí misma un peligro. Y aquí viene el otro concepto importante de este clave en este texto, que es el concepto de peligro. ¿No? Esto atraviesa todo el texto. ¿Qué es el peligro? Ya vamos a ir a eso. La exigencia pulsional no es en sí misma un peligro, dice Freud. Sino solo porque conlleva un verdadero peligro externo, el de la castración. Ahora que tiene complejo de castración, puede decir, conlleva un peligro. ¿Sí? Porque la exigencia pulsional implica un querer satisfacerse. El peligro es cuando eso entra en conflicto, y el conflicto acá es con la castración. Dice, de modo que la fobia, en el fondo, solo sustituye un peligro externo por otro. En vez de temor a la castración, le temo al perro. El hecho de que en la fobia yo pueda eludir la angustia por medio de la evitación o de un síntoma de inhibición armoniza perfectamente con la concepción de que dicha angustia solo es una señal de afecto y que nada ha cambiado en la situación económica. Si yo tengo la señal de afecto, veo el perro, tengo la señal de angustia, huyo. Lo evito. O me inhibo, no salgo de mi casa y punto. ¿No? Pero ahí tengo un objeto, claro. Hay otro tipo de fobias, y se va a decir Freud después, ahí vamos a ir, que el objeto no está tan claro. Las fobias a los espacios abiertos, por ejemplo. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, esta cuestión de cuando un peligro externo es reemplazado por otro peligro externo. Pero está claro que el peligro es el de la castración, pero porque también hay un impulso pulsional que me pone en esa situación. No es sin la pulsión esto. ¿Okay? Entonces, ese peligro se une el adentro y el afuera. Es la fobia lo que me saca de eso con la señal de angustia. ¿Ok? ¿Quién ahí está? Gabriel. Sí, fíjate que eso es algo de lo que me quedó muchísima duda en algún momento, porque ahí en el mismo capítulo 7, ya al final, habla precisamente sobre esto de dentro fuera o del objeto, y habla precisamente que el niño, es lo que no entendí muy bien, el niño al ser narcisista no hay nada de que pueda separarse. Le menciona, dice, la angustia de nacimiento podría ser, bueno, yo lo entendí así, ¿no? Podría ser como una equivalencia entre una castración, ¿no? Entendiendo al hijo como el pene.
Pero eso se aplicaría a la madre, dice él. O sea, eso aplica a la madre, porque en la madre sí hay objeto, ¿no? O sea, hay objeto, sujeto. Pero el recién nacido, al estar en un estado completamente narcisista, no tiene un objeto del cual desprenderse. Entonces yo ahí como que sí me quedé como un poquito varado, porque ya no entendí muy bien, porque justamente tú lo estás mencionando, ¿no? O sea, para poder colocar algo en lo externo, esta angustia que es interna, poderla proyectar y poder huir de ella, necesita haber un objeto. Entonces, en el recién nacido que es narcisista. No, pero pará. Por eso digo, no lo está proyectando. Es otro lo que está en juego, otra cosa la que está en juego. Okay. Por eso dice, ese mecanismo de proyección es superficial, es para describir el asunto, pero no es lo que está, no es acá el asunto. ¿Sí? Hay algo que se desplaza y que se pone en otro lugar. Freud después le va a poner un nombre a eso. En el texto de Moisés y la religión monoteísta. Le faltan varios años. ¿Sí? El problema que él va a discutir con Rank es que, con esto de la angustia de nacimiento, es que Rank dice que toda angustia es reproducción de esa angustia, pero Freud lo que dice es, eso no tiene contenido psicológico, esa angustia del nacimiento no hay contenido psicológico ahí. Porque lo que Freud empieza a introducir es el problema, lo que hace girar respecto de la discusión con Rank es justamente entonces el problema del peligro, que es lo que va a tratar en el capítulo 8. Entonces vamos al capítulo 8 y vas a ver, ¿sí? Porque termina el 7, pero después viene el 8. Uh-huh. Freud va a decir, primero entonces va a empezar de vuelta con la angustia. ¿Qué es la angustia? Y da una indicación clínica muy buena en los primeros párrafos del capítulo 8. Miren. Cuando al principio dice, habla de la sensación. Freud nunca hace durante la obra una gran distinción entre sensaciones y sentimientos. Pero uno podría decir, porque en realidad la sensación queda más del lado, como lo dice acá mismo, del lado fisiológico, pero a veces él habla de sensaciones y de sentimientos intercambiadamente. Eso hay que admitirlo, no era muy cuidadoso, porque lo daba como por sentado, ¿no? Cuando el sentimiento tiene como una cualidad. ¿Eh? Pero dice, pero él acá arranca con la sensación de angustia. ¿Eh? Entonces va a decir, tu carácter displacentero parece una nota especial. En la angustia percibimos sensaciones corporales muy definidas, referidas a determinados órganos. Aquí no nos interesa la fisiología de la angustia, bastará con poner relieve algunas sensaciones representativas. Me refiero a las más frecuentes y nítidas que afectan a los órganos respiratorios y al corazón. ¿Sí? Las propias del ataque de pánico, por ejemplo. Y dice algo muy interesante, que eso le permite diferenciar, ¿dónde está? La angustia del dolor y del duelo. ¿Por qué? Por lo motor. Porque dice, las manifestaciones motoras no son propias de dichos estados. Cuando las hay, son consecuencias o reacciones frente a ellos. ¿Sí? Yo perdí a un ser amado, entonces reacciono y, no sé, rompo la ventana, rompo una puerta. Es una reacción, lo motor. Con la angustia no. La angustia misma es una expresión motora de descarga por reacción, dice Freud, que se siente en el cuerpo. Eso es la diferencia. Y esa es una distinción clínica muy importante para tener en cuenta con los pacientes. ¿Sí? Bien. Ahora, va a decir en ese mismo capítulo 8 que la angustia tiene una función. ¿Mm? Y esto siempre le está contestando a Rand. ¿Cuál es? El ser una reacción ante el peligro. ¿Y cuál es el peligro? Dice Freud, un aumento de tensión del cual él es impotente para resolver. O sea, la Hilflosigkeit, el desamparo.
¿no? Hay algo del desamparo. No es, y acá hace un primer corrimiento Freud, no es el nacer. No hay, porque ahí lo dice Freud, no me acuerdo en qué capítulo, eso no tiene consecuencia psicológica. No hay posibilidad de dar cuenta psicológicamente de eso para el niño. ¿Sí? La angustia es por el desamparo, dice Freud. ¿Mm? ¿Pero por qué? Porque hay un aumento de tensión que es impotente para resolver. Fíjense, ahí viene el peligro interno. ¿Eh? No lo puede resolver. Tiene hambre. ¿Mm? ¿Necesita qué? Lo que nos dijo ya en el proyecto de psicología para neurólogos. La acción específica. La acción específica es del otro, siempre. Y esa acción específica viene con un saco lleno de cosas. Viene con el amor del otro, con el deseo del otro y con la angustia del otro. Entonces Freud siempre va a ligar ambas cosas. Yo no puedo, porque el que dice, el que emite el juicio, como dice Freud, ¿no? El que interpreta es el otro. Tiene angustia, tiene hambre, tiene frío, tiene sed, le duele la panza al bebé. ¿Quién sabe lo que le pasa a un bebé? Es la madre la que dice eso. Y la madre lo hace a partir de sus propias angustias, de su deseo, de su amor, de su odio. También. Javier. Sí, Lionel, también recuerdo que hablando un poco de la angustia y el peligro, en el pie de página, no recuerdo muy bien en qué página, pero vuelve a mencionar esta actuación que hace el niño, el Forda, el juego del carrete, para transitar precisamente esto que nos estás comentando, ¿no? No sé cómo Pero, se define. ¿por qué? Porque de vuelta estamos con el peligro. Entonces Freud dice que tenemos el peligro. Pero, fíjense, en el capítulo 8, les voy a mostrar a ver si, para que tengan en cuenta el párrafo. A ver. Déjenme ubicar. Oh, tiene el capítulo 7, perdón. Se me parecía que no. En el párrafo 16, cuéntenlo después, por eso está importante. Nosotros tratamos de siempre enumerar los párrafos para ubicar rápidamente las cosas. Freud va a decir: con la experiencia de que un objeto externo, la madre, es efectivamente perceptible, puede poner fin a la situación peligrosa, es decir, de esto que él no puede resolver, por su Hilflosigkeit, su indefensión, su desamparo. Poner fin a la situación peligrosa que recuerda el nacimiento, el contenido del peligro se desplaza entonces de la situación. Esto es por qué María me pregunta, es tan importante, porque acá está la clave, otra de las claves del texto, en esta frase. El peligro se desplaza entonces desde la situación económica, y esto nos hace humanos, la situación económica de esto que aumento de tensión que no puede resolver, a su condición. Aquí está el otro desplazamiento. Su condición, a saber, la pérdida del objeto.
ya no es, ¿se entiende? Y aquí aparece este problema de lo interno y lo externo de vuelta. Ya no es que yo, vamos a ponerlo a lo bruto, como decimos acá en Argentina, lo más simple posible. Aquí el problema no es que yo tenga hambre y que no pueda yo alimentarme. Ya no ese es el problema. El problema es que el otro que me alimenta no esté. Entonces, la angustia se desplaza a la condición. Entonces temo perder el objeto. Por eso viene de vuelta con el Forda Freud, ¿se entiende? Tiene que volver con eso. El peligro ahora es la ausencia de la madre. Y cuando el ano lactante da la señal de angustia antes de que se llegue a la situación económica temida. ¿Sí? Entonces, si no la veo ya empiezo a angustiarme. ¿Pero por qué? Porque ya estoy temiendo que no esté, porque tengo el otro peligro atrás. Pero uno y otro son lo mismo en un punto, ¿sí? Ya lo interno y lo externo es lo mismo. ¿Se entiende? Salvo que yo, por eso el niño en el desarrollo, tiene que ir construyendo ese interior y exterior. Por eso debe, con el Forda, hacer el duelo de eso que perdió en algún momento. ¿Sí? Como dice Winnicott, la capacidad de estar solo, la pérdida, bueno, tiene que poder simbolizar esa pérdida. Porque si no, nos sale de esa angustia y de ese desamparo. Un análisis que si no, soportar el desamparo. ¿No? Sigue. Entonces dice, ahí tenemos la situación automática de angustia y la señal, ¿sí? La señal de ese peligro que tiene que ver con la pérdida del objeto. Entonces, Freud dice, es un pasaje del desamparo biológico al psíquico. Y esta es la clave, importantísima. Por eso el yo es lo que siente angustia. El yo es lo que siente angustia. Uno dice, ¿qué es el yo? Es lo que siente angustia. Porque no se constituye el yo sin eso. ¿Sí? Sin ese desplazamiento en la condición. Sin la pérdida del objeto. Por eso ya Freud había escrito Dolor y Melancolía. Respecto de el problema de la pérdida y del yo. Ahora, el yo es lo que siente angustia. Y entonces, Freud habla del desarrollo. Por eso está hablando de la castración y de los diferentes momentos de pérdidas. ¿Sí? La castración ligada a la fase fálica genital, pero está la pérdida en lo oral, la pérdida del nacimiento en ese sentido también, ¿sí? Lo oral, lo anal, son ¿sí? No solo fases de desarrollo, sino que son momentos de pérdida, que se tienen que constituir y simbolizar como pérdida, ¿sí? Y que van a resignificar lo castrativo. Por eso va a poder decir en la mujer, esa pérdida esa castración está referida a la pérdida de amor. Pero eso es la clave respecto de este pasaje de lo biológico a lo psíquico. Por eso cuando tildan a Freud de biologicista, está mal, es que no entienden lo que está diciendo Freud. ¿Sí? Porque Freud lo dice claramente. ¿Sí? De eso somos humanos, por este pasaje de lo biológico a lo psíquico. ¿No? Es un desamparo psíquico. Ahora, ¿por qué siente angustia ese yo? ¿Por qué piensan en esta lógica? Ya lo viene diciendo del proyecto de psicología para neurólogos. ¿Qué es el yo? Bueno, es muy difícil de definir. El yo es muchas cosas, pero entre una de esas cosas que es el yo, es una organización de representaciones, de la Vorstellung. ¿Sí? Entonces, la angustia aparece como algo que atraviesa esa organización. Y al atravesarla la perturba, la desorganiza, llegado el caso, ¿sí? La hiende, la escinde.
Entonces, si no fuera una organización, no sentiría angustia. ¿Por qué la habría de sentir? La siente porque hay algo que empieza a estar en peligro. ¿Mm? Entonces, en el párrafo 24 de ese capítulo 8, a ver, encuentro. Que es el último, ¿no? El último párrafo, dice Freud. Cuando en uno de los capítulos previos nos topamos con el significado del peligro de la castración en más de una neurosis, nos hicimos a nosotros mismos la advertencia de no sobreestimar dicho factor, ya que no podía ser determinante en el sexo femenino, ciertamente el más dispuesto a la neurosis. Ahora vemos que no corremos el riesgo de declarar a la angustia de castración como el único motor de los procesos de defensa que conducen a la neurosis. Ya expuse en otro lugar cómo el desarrollo de la niña es guiado por el complejo de castración hacia la investidura tierna de objeto. Precisamente en la mujer, el peligro de la pérdida de objeto parece haber perturbado como la situación más eficaz. Nos permitimos una pequeña modificación en la condición de angustia. Ya no se trata de la ausencia o de la pérdida real del objeto, sino de la pérdida de su amor. ¿Sí? De su amor. Por eso Lacan escribe las 3 formas de la falta en el seminario 4. El mismo seminario que va a hablar del fetiche y de la fobia. No es casualidad, Lacan supo leer muy bien. ¿Mm? Bien. Entonces, son los desplazamientos que va realizando Freud, porque algo se puede ir desplazando. Entonces, aquí ya no solamente de la pérdida del objeto, sino del amor del objeto. ¿Ok? Bien. Ahora bien, a ver, ¿qué tal? Falta lo más difícil igual ahora. ¿Qué estás pensando? Precisamente, Leonel, ahorita que estabas hablando de esta parte del yo, ¿no? O sea, que es la organización, de cierta manera, de percepciones que se va haciendo, ¿no? Y al atravesar Representaciones. representaciones y al entrar ese peligro de pérdida, se empieza a generar la angustia. Eso durante mi lectura me quedó como una duda un poco de contradicción, ¿no? Porque de pronto les decía yo a los compañeros durante el taller que de pronto si el sujeto se ve desnudo ante lo real que podría ser sus angustias primarias o aquello, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, en el niño la fase fálica, el Edipo, ¿no? Verse desnudo ante ese deseo hacia la madre y ese odio hacia el padre es una angustia mayor. Así más o menos le entendía a Freud y que por eso de pronto operativamente o económicamente se crea una angustia por parte del yo en toda esta estructura de representaciones que sí se puede un poco transitar más. No sé si me di a explicar, pero como que hay algo más ahí, nos decía Freud, sobre todo en este pasaje del trauma de guerra, hay algo más automático, más angustioso que podría empujar al sujeto y que de pronto económicamente es una angustia más preferible la que genera el yo. Lo que pasa es que esto tiene que ver con el trauma. Por eso el tema del trauma del nacimiento. El problema del trauma que ya viene de la década de 1910-1920, con la Primera Guerra Mundial y los estudios que hacían del trauma. Pero iba a decir incluso al final de sus días que la neurosis traumática es la neurosis más asequible al psicoanálisis, con la que mejor podemos trabajar. ¿Mm? Porque el yo no está ahí constituido en una forma férrea de defensa, justamente. Entonces la que mejor nos permite, porque el mayor obstáculo que tenemos son las resistencias. ¿Sí? Entonces, justamente la traumática es la que barre con toda la resistencia. Entonces no tenemos tanto problema para trabajar con eso. ¿Mm? El tema es, que Freud lo va a decir,
el análisis terminable e interminable. Por eso hay que saber qué sigue diciendo Freud. No hay que quedarse, ¿sí? Porque es un camino que sigue recorriendo. Que el trauma va a tener que ver con la condición económica constitutiva y con las experiencias infantiles, las vivencias, experiencias infantiles. ¿Sí? Lo que pasa, Javier, es que no te olvides que él, antes de hablar de pulsión de vida y pulsión de muerte, cuando hablaba de pulsiones sexuales y pulsiones del yo, eso no es que queda, no queda perimido lo que está diciendo Freud. Lo que pasa es que hay un giro a 1920, pero recordad que el desarrollo libidinal, ¿sí?, no es el desarrollo del yo, sino que corre en paralelo, vamos a decirlo así, para hacer un corte teórico, corre en paralelo al desarrollo del yo, ¿sí? Y entre ambos nunca hay coincidencia. Son dos desarrollos que siempre están son discordantes. ¿Sí? Entonces, nunca ante el problema de la satisfacción de la pulsión en los puntos de fijación, nunca el yo va a estar completamente acorde a eso. Va a ir siendo acorde en mayor o en menor medida según las vicisitudes de su vida y de su desarrollo. Y esas vicisitudes van a tener fundamentalmente que ver con el Edipo, la castración, pero fundamentalmente con sus otros primordiales, que son los que realizan la acción específica. Entonces, ahí está el tema. Siempre hay que, si bien Freud a veces no lo explicita, pero siempre hay que tener en eje lo que viene del otro. ¿Sí? Porque el otro es el que realiza la acción específica, entonces ese otro es el que da lugar a esos desarrollos. Okay. Las fases lineales no son sin el otro, el desarrollo de yo no son sin el otro. ¿Sí? Y no por la relación de objetos, sino por lo constitutivo que eso implica respecto del deseo del otro, la angustia del otro, el amor del otro. ¿No? Porque al mismo tiempo vamos a tener el problema en Freud de que de los objetos, no es lo mismo el objeto de amor, el objeto del deseo y el objeto de la pulsión, aunque pueden coincidir. Otro gran problema ese. Gabriel, ¿qué estás pensando? Sí, me acordaba de un capítulo del Yo y el Ello donde habla o retoma el texto nuevamente de Duelo y Melancolía. Habla para precisamente hablar cómo se va, pues no sé si sea la palabra desarrollando o construyendo el yo a partir precisamente como de estas pérdidas. Y bueno, ahorita me resonó por lo que mencionabas de que el yo va a ir como que, bueno, no sé si sea la palabra creándose, formándose, desarrollándose a través de la castración, del Edipo. O sea, todas esas son como una especie de pérdidas, ¿no? El desarrollo del niño es un conjunto de pérdidas. Uh-huh. Y cómo las va simbolizando y atravesando. Y duelando. Y eso va a estar en absoluta relación a cómo lo simbolizó el otro, ¿no? Porque insisto, es cómo está atravesado el otro de la acción específica, ¿sí?, de su propia castración, y va a implicar cómo va a estar atravesado el sujeto con eso. Hablando de eso que trae de Duelo y Melancolía, en 1924, porque Freud acá, ¿por qué vuelve con el duelo, dolor? Porque Abraham acaba en 1924 de publicar su famoso texto sobre la melancolía, que es espectacular ese texto de Abraham, y que Freud toma y que en la conferencia sobre la angustia y vida pulsional, que este texto hay que leerlo con la conferencia después del 32,
angustia y vida pulsional, pero toma todo lo de Abraham, ¿sí? Dice y lo elogia, ¿no? Las fases divinales, los puntos de fijación y demás. Y le da una nueva vuelta. Ese es otro de los diálogos que tiene Abraham. Freud se enojaba porque Abraham, que se muere en ese momento además, joven, esos años, justamente el 25, era el que le decía a Freud no quería escucharlo, no quería admitirlo, pero a él le decía, Rank se está separando, Rank lo está traicionando, Rank está desviándose del psicoanálisis. Freud decía, no puede ser, si Rank yo era como su hijo, Rank, no puede ser. Y Abraham le decía, no, así como Abraham le decía, así como le avisé de Jung, le estoy avisando de Abraham, usted no me escucha, le decía Abraham. Y Freud se enojaba, y Abraham tenía razón. Bueno, digo, por eso Freud también acá, en la adenda, mete el duelo, el dolor, Abraham lo había trabajado ahí. Freud está todo el tiempo dialogando con sus discípulos, esos los más importantes, ¿no? Los del comité secreto, fundamentalmente. Ahora, María. María. No te escuchas, Mari. No te escuchamos. Tienes cerrado tu micrófono, Mari. Bueno. Los demás, Rosa, Hugo, ¿se entiende? ¿Qué están pensando que están callados? Yo sí tengo una pregunta y me quedé un poquito atorado. Sí, medio confundido. Había mencionado usted 3 formas del objeto, pero no solamente recuerdo deseo, placer y me falta uno. ¿No? El objeto del deseo, el deseo de la pulsión y el objeto de amor. Ok. Bueno, y otra pregunta. Fíjense que Freud acá está hablando más del amor y de la pulsión, aunque el deseo está siempre explícito. La angustia siempre tiene una función defensiva para el yo. Ahora vamos, María, a eso, porque falta un paso más que tiene que dar Freud. No sé qué pasa con mi micrófono, dice. Ok, ahora vamos a eso, pero tú, Hugo, estaba terminando. Sí, Hugo, decime. Y Hugo, me quedé como con otra duda. Exactamente, ¿cómo puedo yo relacionar la escisión del yo con la angustia? Me gustaría conectar esas dos ideas. Bueno, para eso tenés que leer. No por nada, pero yo te recomiendo nuestro libro sobre los textos de Freud, que sigue la línea del fetichismo, porque para eso tenés que leer el fetichismo y tenés que leer la escisión del yo. ¿Sí? Porque ahí es donde Freud va a trabajar la angustia en relación a la desmentida y a la escisión del yo. Y la va a tener como algo estructural. En la última vuelta que da Freud, que bueno, es lo que plantea, se muere ahí Freud. Lo deja ahí para que sigamos, pero ahí... Lo que pasa es que nos vamos de tema ahí, Hugo. Ahí, Freud, por eso el problema de otro objeto que es el fetiche, ¿no? A diferencia del de la fobia. Fetiche. Porque lo que va a poner en relación a este otra de las líneas que viene trabajando Freud acá, por eso yo les decía, al mismo tiempo escribe el texto sobre el complejo de Edipo. Porque él viene hablando, desde el 1923, de la relación genital infantil, sobre una negación diferente al de la negación del texto de la negación, que es, él va a decir, Leugnen, el niño niega la falta de la madre. Porque ahí está la angustia. Es donde la castración de la madre está la angustia. Esto es lo que viene pensando Freud. Entonces dice, pero tiene que haber, esto no lo puedo reprimir, porque dice, es una acción de percepción.
nos veríamos mucho de tema, pero tiene que negar, dice primero. Después dice, no es que lo niega, lo desmiente. Pero no lo desmiente, pero dice, con el fetichismo, dice, encuentro pacientes que se comportan como si al mismo tiempo aceptaran, reconocieran eso y al mismo tiempo lo desmintieran. Eso produce una decisión del yo. ¿Sí? Y lo pone respecto a una pérdida, Freud. El hijo que pierde al padre y se comporta como si el padre viviera y como si el padre no viviera. Por ejemplo, otras cosas. Y después está el objeto fetiche que viene al lugar de la castración de la madre. Un tema que ya a Freud le interesaba desde hace muchos años. El tema de fetiche a Freud le interesa desde hace muchísimos años. Y justamente mientras se escribe Inhibición Síntoma de Angustia, está atendiendo un paciente, el caso AB, un paciente psicótico con un fetiche. Ni siquiera neurótico, psicótico con un fetiche. Entonces, esto es lo que le va a permitir después esa decisión del yo. Entre ese sector o parte, como decirlo, no sé cómo decirlo, que reconoce la castración y el que no lo reconoce. Y eso va en toda estructura, neurosis, psicosis y perversión. ¿Está? Pero es como otra línea, ¿sí? que acompaña esto. Sí. No del lado de la fobia, sino del fetiche. Pero vamos a la pregunta de María. Esto se complica más, María, porque sí, el tema es que esto la del yo, pero en tanto hay señal de angustia. Si no hay señal de angustia, el yo es arrasado por la angustia. En tanto señal, hay un yo, pero cuando ya no hay señal y hay angustia que arrasa, justamente lo vemos en la clínica, que el paciente es arrasado por esa angustia. Pero, ¿cuál es el problema acá? En la adenda, fíjense en el apartado donde que se llama punto B, complementos sobre el tema de la angustia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más o menos párrafos después. ¿Sí? Se lo ubican, un párrafo que empieza. Por otra parte, también el peligro externo real, si lo ubican, miren lo que va a decir Freud, en una nota al pie. Miren. Por otra parte, también el peligro externo, real, tiene que haber encontrado una interiorización. ¿Escuchan? También el peligro externo tiene que haber encontrado una interiorización. Fíjense. ¿Eh? Esto es lo que yo les decía, como él viene manejando lo de lo interno y lo externo. ¿Por qué Lacan trabaja tanto el tema de la topología? Porque quiere resolver este problema. ¿Sí? Con figuras topológicas, con nudos. ¿No? Porque el problema está acá en Freud. Tiene que haber encontrado una interiorización si es que debe volverse significativo para el yo. Tiene que ser reconocido en su relación con una situación vivida de desamparo. ¿Sí? Y fíjense lo que pone Freud en la nota al pie. Dice, también puede suceder con bastante frecuencia que en una situación de peligro, considerada correctamente como tal, a la angustia real se le añada una porción de angustia pulsional. La exigencia pulsional ante cuya satisfacción el yo retrocede aterrado. Sería entonces la masoquista, la pulsión de destrucción vuelta hacia la propia persona. Tal vez este componente explique el caso en que la reacción de angustia resulta desmedida e inadecuada, paralizante. Las fobias a la altura, ventana, torre, abismo podrían tener esa procedencia. Su secreto significado femenino se halla próximo al masoquismo, es decir, en la posición pasiva. ¿Sí? Entonces, ahí Freud junta, sí, ese peligro externo, real, peligro de castración que se desplaza, como dijo antes en la fobia, pero hay otras fobias, estos miedos a las alturas, ¿sí? Al abismo.
que nos indican otra cosa, que a ese temor externo que tiene que haber encontrado una interiorización, se le agrega, dice Freud, ¿sí?, esta angustia pulsional, así la llama. Pero referida entonces a un masoquismo primordial, ¿sí?, como corolario de la pulsión de destrucción, representante ella de la pulsión de muerte. Entonces, porque esta era el clic que le faltaba a Freud, juntar su nueva teoría de la angustia, que podemos llamarla así, en su segunda tópica, con el dualismo pulsional último, de pulsión de muerte y pulsión de vida. ¿Mm? Esto ya viene en realidad de una nota al pie en el Yo y el Ello, en el capítulo 3 o 4, ¿sí?, que habla del masoquismo. Fíjense que Freud escribe. Miren. Por eso hay que ir siguiendo en la pista a Freud. Miren lo que dice Freud. En el a ver. Al final del capítulo 4 del Yo y el Ello, donde dice: las pulsiones de muerte son en esencia mudas. Famosa frase. Pone una nota al pie Freud también. Y dice: en efecto, según nuestra concepción, las pulsiones de destrucción dirigidas hacia afuera fueron desviadas del propio sí mismo por la intermediación de Eros. Años después que escribe el texto del masoquismo, Freud está siguiendo esa pista, la pista de la pulsión de muerte, la pulsión de destrucción, del masoquismo. ¿Sí? Entonces, a esta concepción de la angustia le tiene que unir el problema de esta angustia arrasadora, de la que yo se aterroriza, dice, ¿sí?, que es este plus, podemos decir plus o sumatoria, que supone Freud una angustia pulsional propia del masoquismo, de la destrucción propia de la acción de la pulsión de muerte. ¿Javier? No sé si mi comentario, Leonel, puede ser un poco reduccionista, porque tal vez del todo no lo comprendo, ¿no? Pero por eso es que algunos psicoanalistas dicen que detrás de la neurosis está la perversión, o sea, por esta mezcla pulsional y esta angustia avasallante que estás describiendo, que el yo huye. Mira, no sé quién dice eso y cómo lo dice y en qué contexto lo dice. Uno podría decir eso en cierto punto porque la fantasía siempre tiene algo de fantasía perversa en el neurótico, por eso la neurosis es ese reverso, la perversión es ese punto, que es lo que el perverso lleva al acto, el neurótico lo lleva a la fantasía. Entonces es el negativo. Por otro lado, la sexualidad es perversa polimorfa. Entonces, ahí entramos en el problema de la pulsión. Siempre, en definitiva, el problema va a ser la satisfacción de la pulsión. Porque en el masoquismo erógeno también hay una satisfacción pulsional, dice Freud, porque ahí nunca encontramos las pulsiones en su desmezcla pura. Siempre hay ligazón de la pulsión, fusión, mezcla pulsional. Entonces, incluso en el masoquismo erógeno hay una satisfacción pulsional que puede llevar a la destrucción, a la muerte, como en la melancolía, dice Freud, ¿no? Pero incluso hay, en todo caso, el suicidio sería el acto logrado porque logra la desmezcla absoluta, digamos, ¿no?
Pero bueno, la pulsión siempre nace así, como lo perverso polimorfo del niño. Eso. Por eso, la otra cuestión es cuando Freud acá en este texto va a decir la angustia es sin objeto, sí, dice, pero es ante algo. Y esto es lo que también toma Lacan, para tomar ese otro objeto de la angustia, que es un objeto que no tiene representación. Porque el objeto fóbico tiene representación. Yo le tengo miedo a un perro. Y ya tengo miedo, dice Freud, no tengo angustia. La representación perro me hace tenerle miedo, no angustia. La angustia es la señal, pero que sobreviene es miedo. Después tengo terror en el trauma. No tengo angustia. En el trauma justamente no tengo angustia, no tengo señal, tengo terror, dice Freud. Terror y sorpresa. Con el fetiche también le doy una representación. Me gusta, no sé, las manos de una mujer. Tiene la representación. ¿Mm? La angustia es ante algo, dice Freud, y eso es lo que toma acá, de decir, bueno, me parece es un objeto otro. Es él como objeto, en definitiva. ¿Y esto por qué es él como objeto? Porque Freud, aquí tenemos el problema de la pulsión, es el punto de la posición pasiva respecto de la pulsión. Ahí donde Freud va ubicando ese masoquismo erógeno. ¿Mm? Otra cuestión, ¿por qué el problema de la teoría de la relación de objetos? Que uno no, eso no quiere decir que los objetos no sean importantes. Pero Freud lo dice muy claramente en 3 ensayos. La modernidad, nosotros en la modernidad, estamos muy preocupados por el objeto, y el psicoanálisis nos habla de otra cosa. El psicoanálisis parece más a la época de los griegos, donde lo importante era lo pasivo y lo activo. De eso, dice Freud, se trata del psicoanálisis. El problema del objeto es más sociológico que psicoanalítico. Por eso, las teorías de psicoanalíticas de género y demás, generalmente están muy erradas. Si no es alguien muy estudioso que hable de eso, dicen cualquier cosa, porque hacen sociología, no hacen psicoanálisis. ¿Mm? Porque se pierden en el problema del objeto. Y Freud lo dijo más claro posible, el objeto es lo más variable de la pulsión. ¿Por qué se preocupa tanto por el objeto? Hasta que se fija, ok. Y ahí viene otro problema. Pero la pulsión busca la satisfacción. ¿Mm? Y en eso es más importante la gramática de la pulsión en relación a lo pasivo, lo activo, lo reflexivo, que el objeto. Porque el objeto puede ser el propio sí mismo, con todo el problema de lo que es ese sí mismo para Freud. O sea, es otro problema también. ¿Mm? Rosa, ¿qué anda pensando? Que está callada. Quería pedirle de favor si me volvía a mostrar, bueno, pero ahorita que terminé, su portada del libro de fetichismo. Es que no lo alcancé a ver quiero ¿Es este? lo puedo conseguir. Ahí se venden todos, o sea, en México están todos. Fetichismo y otros textos se llaman. Gracias. Ahí está el caso Ave. El caso Ave es el caso de un psicótico con un fetiche. Y se reconstruye. Al mismo tiempo, ¿qué papel tiene el superyo en la condición de la angustia? Buena pregunta. Bueno, Freud le va a dedicar ahí unos párrafos al problema del superyo, a la angustia esa respecto del superyo. ¿Por qué? Porque va a estar referida, por ejemplo, cuando habla de neurótico obsesivo, para Freud, después hubo más desarrollo respecto del superyo, el superyo como heredero del complejo de Edipo. O sea, una vez atravesado, aparece ese funcionamiento del superyo, que ¿qué es? Viene diciendo Freud desde Psicología de las Masas. Un nivel en el yo. Algo del yo que se separa y forma ese superyo, que tiene 2 caras. La del ideal por un lado y la del representante pulsional también del ello. ¿Sí?
Bien, ahí es esa angustia que el obsesivo muestra en relación al super yo, ¿no? Y eso lo vemos en la clínica todos los días respecto de esos pensamientos que torturan al neurótico obsesivo. ¿Mm? Ahí se traslada la angustia generalmente del obsesivo, a sus pensamientos super yo. Pero son modalidades de cómo la angustia aparece. ¿Mm? Y cómo se va conformando en relación al aparato psíquico, porque por eso habla de la angustia esta real, por eso la angustia pulsional, cuando está hablando del ello, ¿sí? Pero bueno, Freud va ubicando, pero el punto sigue siendo el mismo en ese cuestión, es cómo aparece la angustia. Y en ese punto, esto viene también de relaciones de dependencia del yo, que hablaban del yo y el ello, con el ello, con la realidad y con el super yo, porque Freud está delimitando por dónde va apareciendo la angustia, en qué relaciones del yo con el ello, con la realidad, con el super yo, bueno, para las diferentes modalidades, digamos, ¿no? Por eso ahí, en relación al super yo, lo liga mucho con el sentimiento de culpa. ¿Mm? Que es lo que viene trabajando en el yo y el ello, en los últimos capítulos, ¿no? Ahí la culpa, va a decir Freud, en realidad es un velamiento, ese sentimiento de culpa de la angustia, ¿no? Y esa angustia que va a estar referida al super yo. ¿Mm? Ahí lo pueden seguir esto en los últimos capítulos de Yo y el ello y acá en el síntoma de angustia, sin duda alguna. Y en el texto del masoquismo con el masoquismo moral. ¿Mm? Así es como Freud va construyendo, ¿sí? Desde Psicología de las Mallas, con el ideal, desde el Yo y el ello, ese último capítulo, masoquismo moral, y inicio el síntoma de angustia con el super yo. ¿Mm? Así Freud nos va dando retazos. ¿Mm? Gabriel está pensando algo ahí. No sé si, o bueno, qué tan amplia puede ser la pregunta. Pensaba, bueno, los recorridos que estamos haciendo de los textos de Freud tienen que ver o estamos como que intentando alinearlos al ejercicio práctico clínico. Entonces, una de las cosas que estábamos discutiendo precisamente es pues no sé si sea la palabra, la vigencia o qué tanto, porque tampoco yo sé que a lo mejor decir que no todo el texto es vigente actualmente, o qué parte, o cómo lo podemos ver en la clínica, o cómo se relaciona esto. Yo te diría al revés. ¿Y qué parte del texto no es vigente? No, pues no sé. Este es uno de los textos más clínicos de Freud. De hecho, te voy a decir algo más, Gabriel. Aquí termina la psicopatología de Freud. Si ustedes se fijan, agarren el índice, busquen el índice de Freud, van a ver que después de este texto, salvo esta cuestión que habla del fetichismo, pero ya no por el fetichismo en sí, sino por el problema de la desmentida, Freud ya no habla más de psicopatología. Díganme después de este texto cuántos textos se escribió sobre la histeria, la neurosis obsesiva, la fobia. Ninguno más. Acá hay un viraje clave que es, acá Freud ya planteó, se la pasa hablando de la neurosis obsesiva, habla de la histeria, habla de la fobia, es muy importante el tema de la fobia en este texto, y es sumamente actual. Después que haya otros desarrollos que vienen a complementar o a leer esto de Freud, eso es otra cosa, cada uno después lee la clínica y yo digo, leo Lacan y creo que Lacan es el mejor lector de Freud, sin duda alguna, pero el seminario de Lacan está totalmente, es una lectura de este texto de Freud. Pero, digamos, todo lo que habla acá de la neurosis obsesiva, histeria, de la inhibición, todo el primer y segundo capítulo que habla de inhibición, todo lo que plantea sobre el síntoma, no tiene nada de inactual.
cuestiones clínicas de la clínica de todos los días. Ahora, después uno podría pensar, bueno, pero son fragmentos, siempre para Freud son fragmentos. ¿Sí? De la neurosis obsesiva, por ejemplo, que acá habla tanto, fíjate que lo que él va haciendo es mirarla, si querés, desde estas defensas. ¿Sí? Pero ya viene escribiendo, acá justamente se habla mucho del tema de la histeria en Freud, pero Freud escribió mucho más de la neurosis obsesiva que de la histeria. Agarren el índice y fíjense. ¿Eh? Esto viene a complementar todo lo que dijo Freud en la época del 10 y 20 con todo el tema del punto de lo anal, ¿sí? El erotismo anal, lo sádico anal. Bueno, no olviden además que ya a esta altura todos los discípulos estaban escribiendo sobre eso. Y bueno, a Freud ya le empieza con esta cuestión que preguntaba Hugo respecto a la decisión del yo y demás, le empieza a preocupar ya no la psicopatología, sino el psicoanálisis en sí como práctica, por eso escribe Análisis Terminal e Interminable después, y la cuestión más estructural, ¿sí? de la conformación del aparato psíquico. Por eso ahí se vuelca a la investigación, que es su última investigación desde acá, con el tema de la desmentida. ¿Sí? Que se inaugura acá, se inaugura con este nuevo, volvamos al viejo concepto de defensa. Pero yo creo que no, o sea, que puede haber otras cuestiones que hablen de la clínica que propuso Klein, que propuso Winnicott, que propuso Lacan, para nombrar los más conocidos, sin duda. Pero no veo en qué podrían anular eso que dice Freud. Lo que a Freud también se le dificultaba era el cómo operar con eso, ¿sí? Freud lo decía del mismo, yo no soy un buen analista, decía Freud. Él lo dice en sus cartas. Soy demasiado padre, ¿no? La posición que tenía él como el padre del psicoanálisis le impedía su función muchas veces. Sí, precisamente, Leonel, ahora que hablas de eso de operar, es que, ¿sabes? Tengo la lectura, pero así como ciertos párrafos aquí en mi mente, representaciones, y uno de los que me quedé fue que Freud dice, no sé si lo dice así literalmente, pero como que hace referencia a que la tarea con este texto, con esta lectura que él hace es acercar al yo a su ello, como irlo acercando a esas pulsiones, como tú acabas de mencionar, que demandan ser satisfechas, ¿no? Porque precisamente parece que el yo crea todo un movimiento, ¿no? Complejo. Pero no sé si está bien mi comentario, Leonel. Me pasa que Freud, cuando escribe las últimas conferencias, la de la angustia y la vida pulsional y la del aparato psíquico, la de 32, ahí va a volver. Este texto no se puede leer sin esas dos conferencias, porque ahí es donde Freud va a retomar varias cosas y va a pensar en el yo como la metáfora esa de los terrenos en Holanda, ¿no? De ir ganándole terrenos al mar. ¿Sí? Entonces, el yo es un conjunto de fragmentos que, por cierta propiedad del yo, se unen. ¿Sí? Producto del proceso secundario y la elaboración secundaria, que tienden compulsivamente a unirse, dice Freud. Pero yo son fragmentos. Por eso dice, es como la copa que se rompe y se quiebra por los lugares donde ya estaba quebrada, ¿no? Bueno, tienden a unirse todo el tiempo, pero tienden a unirse porque está escindido. Si no, ¿para qué tenderían a unirse? ¿No? El tema es cómo se realiza esa
esa conexión, esa organización. Pero la psicología del yo entendió mal eso y dijo, entonces hay que lograr unirlo. Eso, no, un momentito. Freud no está diciendo eso. Cuando habla de hacer el yo fuerte, no es para unirse y que pueda combatir a la pulsión, sino todo lo contrario, para no entrar en conflicto. Un yo fuerte es el que no entra en conflicto con la pulsión, no el que combate a la pulsión. Es al revés. ¿No? Reforzar las defensas, el yo, no. Es justamente que deje de defenderse. Que pueda, como dice acá, gozar de su pulsión. ¿No? En todo caso, Freud lo dice en Pueblos Legos, creo. Él dice, la clave de la sabiduría, dice, es que una persona sepa cuándo acatar la realidad, dice, ¿no? Hablando justamente de la realidad en el sentido de la castración. Cuándo acatar la realidad y posponer la satisfacción pulsional y cuándo modificar la realidad para lograr la satisfacción. En ese interjuego está la clave, dice Freud. Tiene razón. Sí, Leonel, fíjate que me hiciste recordar una parte de mi análisis donde estaba con el analista y yo le decía, es que si siento que si acepto eso, entonces yo me estoy doblegando, así le decía. Y entonces el analista me intervino y me dijo, bueno, es que cuando usted lo acepta ya es otra cosa. Y eso me movió porque precisamente es esto que dices de la defensa, ¿no? O sea, cuando la defensa cae, es otra cosa que si el yo se sigue defendiendo. Pero el yo como crea todas estas representaciones y todas estas ideas, continúa con esa organización. Algo así te tomé la idea. Es que cuanto más, pero eso lo muestra bien la compulsión del neurótico obsesivo. Cuanto más corre detrás del síntoma, cuanto más se tiene que fijar si dejó el grifo abierto, si cerró la puerta con llave, más tiene que ir a fijarse, ¿sí? Porque va corriendo detrás de eso, ¿no? Y defendiéndose de algo que cada vez se puede defender menos. Y todo su gasto de energía va hacia esa defensa, pues la defensa, fue lo que dice desde el principio, conlleva un gasto enorme de energía, como decía Freud con la contrainvestidura de la represión. Bueno, entonces esa energía que queda cuando dejas de defenderte a tu favor, digamos. Ahora eso lo usas para hacer otra cosa mucho más productiva, ¿no? Y de hecho creo que Bueno, también lo dice en uno de los textos técnicos que leímos, no recuerdo la verdad cuál, si consejos al médico o sobre psicoterapia, no recuerdo cuál, pero menciona precisamente eso, ¿no? Que acabas de mencionar sobre la energía, enorme energía que se utiliza para defenderse, y habla sobre el chiste, ¿no? Que el chiste es como donde no hay una defensa y el yo puede, pues no sé cómo decirlo, como expresarse ahí sin defensa y es como satisfactorio sin la utilización de la defensa, y también no es como 100% censurado, ¿no? Por el super yo, además. No recuerdo en cuál de los textos que hemos revisado ahorita lo vimos, pero me hiciste recordarlo ahorita. sí, está muy bien. Lo del chiste tiene la misma lógica. Porque siempre para Freud va a estar la cuestión en relación a, incluso cuando habla de psicopatología, cuáles son las cantidades, dice, relativas en juego. Y la mitad del asunto tiene que ver con eso. Si la intensidad pulsional es muy fuerte en ese punto, bueno, está difícil la cosa. Lo que él llama lo constitucional, lo que va a llamar después en relación a la herencia arcaica, a lo filogenético, a lo que el sujeto trae consigo, que no es lo congénito, como dice la traducción esa, que está mal, no es congénito. Cuando dice congénito está mal.
Leonel, tenía unas dudas ahorita que mencionas sobre las malas traducciones. Nos habías comentado que entonces el esfuerzo de dar casa es una mala traducción y nos habías comentado sobre dos. La posrepresión, ¿y cuál era la otra? La pospresión. Ah, ok. La pospresión. Acá tenemos, mira, nosotros pusimos un anexo con eso en la edición de Angustia. Nackdrängen. Dice Freud, tenemos razones para suponer una represión primordial, Urverdrängung, una primera fase de la represión que consiste en que al representante psíquico de la pulsión se le deniega la admisión en lo consciente. La segunda etapa de la represión propiamente dicha, recae sobre derivados psíquicos del representante reprimido. La represión propiamente dicha, ese que ahí está como esfuerzo de dar casa, si mal no recuerdo, es entonces una pospresión, Nackdrängen. Por lo demás, se comete un error cuando se destaca con exclusividad la repulsión que se ejerce desde lo consciente sobre lo que ha de reprimirse. ¿Sí? Bueno, eso es del texto de la represión. Ahora, aquí lo dice. Vamos, para así se los... Acá. En el capítulo 2, si lo tienen ahí, el párrafo 6, ¿lo tienen? Perdón, ¿de qué texto? Ah, ok. Capítulo 2. Párrafo 6. Ya expuse en otro lugar que la mayoría de las represiones... ¿Quién lo tiene a mano? Yo lo estoy buscando. Ya estoy en capítulo 2, párrafo 6. ¿Lo traste? Dice en otro escrito puntualizado. Sí. Ok. Lee lo que dice ahí. Dice en otro escrito puntualizado que la mayoría de las represiones con que debemos sabernoslas en el trabajo terapéutico son casos de esfuerzo de dar casa. Y bueno, mal. Como entre comillas. Eso es lo pone así porque tiene que aclarar, eso es un invento mío, tiene que decir el traductor. Freud no dice eso. Y bueno, luego pone Nackdrängen. Por eso pone Nackdrängen. Bueno, eso es el Drängen, ¿sí? Es el afer, ¿sí? Se le agregan, le cambian el prefijo, Verdrängung, ¿sí? Está hablando de lo mismo. Le cambia el prefijo, le pone el Nach. ¿Sí? El Nach es una pospresión, es como una posrepresión, digamos. No es el esfuerzo de dar casa. Y después sigue. Entre el esfuerzo de dar casa y la otra cosa, ¿cómo es que dice ahí? Dice, presuponemos represiones primordiales. Sí, está bien. O Urverdrängen. Producidas con anterioridad y que ejercen su influjo de atracción sobre la situación reciente. Es aún demasiado poco lo que se sabe acerca de estos trasfondos y grados previos de la represión. Se corre fácilmente el peligro de sobreestimar el papel del superyo en la represión. Por ahora no es posible decidir la emergencia del superyo. No es posible decidir si la emergencia del superyo crea, acaso, el deslinde entre esfuerzo primordial de desalojo. Ahí dice represión primordial, no esfuerzo primordial de desalojo. Represión primordial. Bueno, esas son las cosas. Uno no tiene que... Nosotros cuando hacemos las ediciones de los manuscritos de Freud, las hacemos bilingües,
para recordarle al lector que uno no está leyendo a Freud. Freud está en la parte del alemán. La del castellano no es Freud. No se olviden nunca que cuando leen, aunque lean la nuestra, lo de castellano no es Freud. Y ahí ustedes están leyendo a Echeverry. Cuando leen la Biblioteca Nueva, leen a Ballesteros o a Ludovico Rosenthal. No leen a Freud. Entonces, cuando tengan alguna duda, siempre, bueno, ahí tienen el original. Porque la edición de Amorruto también tiene varios errores. Y decisiones del traductor, que este esfuerzo de Arcasa y de esfuerzo de desalojo es una interpretación de él. Tiene derecho como traductor a hacer su interpretación, porque un traductor siempre es una interpretación del texto. Tiene todo el derecho. Lo que tiene que hacer es aclarar mejor ciertas decisiones. Él lo hace en el último tomo, que es sobre la traducción que escribe, y ahí explica algunas cosas. Bueno. Pero así todavía se siguen escribiendo estos esfuerzos de Arcasa, esas cosas se siguen repitiendo. Se escriben tesis de doctorado hablando del esfuerzo de Arcasa, es un delirio. Claro. De hecho, alguna vez vi un video de Alfredo Edelstein sobre el seminario sobre la carta robada, que, bueno, él comenta... Cuando todavía se dedicaba a psicoanálisis y no a eso que está haciendo ahora, que es un mamarracho. Ya es viejito. No es viejito, es una persona que encontró el negocio de criticar a Freud y de criticar a todos los lacanianos, porque él cree que es el único que sabe psicoanálisis. Bueno, antes, cuando se dedicaba al psicoanálisis de verdad, era muy buen. Ahora dice cualquier cosa. Bueno, me refería a que el video era viejito, o sea, ya tiene tiempo el video. Y bueno, mencionaba precisamente sobre la traducción de los escritos de Lacan de la carta robada. Y algo que vi era que estaba en cuando hace cuando pasa a los alfa, beta, gamma, delta, que están como invertidos, lo menciona él. Hay problema con las traducciones. Las traducciones de los textos de Winnicott, de Klein, ahora por el fuerte de Winnicott hicieron una nueva completa en castellano, nueva. Pero son un desastre. Lo que nos ha llegado de traducciones de los discípulos de Freud, de Abraham, de Ferenczi, son un desastre traducidas. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Me complica un poquito. Lo que hay que estar, cuando uno siente algo medio raro, hay que tratar de ir al original. Mira, anímense, ahora los diccionarios, los traductores online que hay son realmente buenos. Hay algunos que son buenos y algunos si tienen de pago que mejores todavía. Son realmente buenos. Por lo menos para hacer una primera aproximación de una palabra, de una oración, háganla. Es mejor que a veces que leer un traductor. Oye, Leonel, hablando de estas traducciones, una vez tuvimos al psicoanalista José Tapan y él nos decía, no sé si es su opinión o si hiciera una traducción, pero que represión era mejor leerla como desplazamiento. ¿Cómo? Como desplazamiento. Y nos hacía la analogía, pues que el síntoma es desplazado, así como el avión desplaza el aire para sostener algo, y en este caso es al sujeto, ¿no? No sé cuál sería tu opinión de leerlo así, ¿no? Freud ya tiene para el desplazamiento desde la impresión de los sueños y desde las cartas a Fliss, este desplazamiento, este corrimiento que es condensación y desplazamiento, cuando habla de los procesos primarios, ya tiene una palabra para eso, no es represión. Yo no diría que la represión es un desplazamiento. Okay. Que por la represión, en los primeros textos, fundamentalmente Freud diga, en la neurosis obsesiva, justamente, separa representación y afecto y la libido se desplaza a otra representación, sí. Pero el afecto de la represión es
reprimir como una fuerza contraria sobre eso, y en esa fuerza contraria que realiza, separar representación y afecto. Que se desplace es parte de otro proceso que es el de desplazamiento. No es la represión del desplazamiento. Ok. ¿Sí? Porque hay un problema con el tema de la represión, que la palabra habla de una fuerza, por eso es Verdrangung. El drang, escuchen, el drang como el drang de la pulsión, el empuje de la pulsión, es la misma palabra. Por eso es Verdrangung. ¿Sí? Es un prefijo agregado al drang. Por eso el Nachdrängen de la pospresión. Es la presión, el empuje de la viene de ahí, el empuje de la pulsión. Lo que implica el desplazamiento tiene en alemán, lo que dice Freud, es algo que está más referido al espacio y al lugar y a las ubicaciones. Usa otras palabras Freud para eso. ¿Mm? Ok. Ahí está el problema de la Einstellung, no se lo voy a explicar. Pero es como termina el problema de la proyección con la Einstellung. ¿Mm? Pero eso es otro cantar. Queridos, un gusto conocerlos. Son las 12:05 de la noche, mañana tengo que madrugar. Estoy muy cansado. Así que será hasta otro momento. Gracias, Gracias a ti, por Leonel. el espacio y el encuentro. Por el intercambio también. ¿Sí? No, gracias a ti, Lionel. No personal, abre todavía más, leer más, ¿no? Eh, Recuerden cada vez que lean un texto de Freud, esas preguntas. Háganle las preguntas, tómense el trabajo de hacerle las preguntas y si no ¿a quién qué dice, cuándo, cómo, ¿sí? ¿Por qué lo dice? Bueno, vayan como respondiéndolas. Ok. ¿Está bien? Muchas gracias, Leonel. De verdad Gracias, que Leonel. sí nos Adiós. apoyaste bastante. Mucho gusto, muchas gracias. Ya nos colgó. Ya, buenas noches. Nos vemos el siguiente martes, chicos. Adiós. Vale, cuídense. Descansen. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye. ¿Qué pasó? Necesitas dos, están en 500 pesos. Se compró el coche, están en 500. Entonces se va a reír. Pero sigue sentado. Sí, no está nada. No. Pero hartas, como le dije a él, porque quería ponerla donde estaba la otra. Le digo, no, porque ahí dice, una persona otra se alcanza y la jalan, como la vez pasada. La jalaron y la tiraron. Ya no sabía de cómo, pero lo hicieron. A ver que preguntarle si es internando. Porque ese es un problema. Si no es porque era chiquita y esa no era internando. Pero pues el que ya la puso, no me acuerdo si la puso bajo algo, no me acuerdo. Ay, espera que estoy hablando de él, me está pregunte si ya llegó, ya le dije que no. Pues ¿quién? Sí. Oye, ¿vas a cenar algo? Ah, sí. Pues de una vez. De hecho, te marqué, estoy mandando los mensajes porque ¿qué crees? Clarito vi en el reloj que ya eran 10 para las 9, para las 10. Dije, es tarde, no, yo ya me voy a dormir. No sé cómo acabar con la vida de los teléfonos, el reloj, y veo que eran las 8:05. Dije, ay, no, pues escribí mal, por eso te estuve marcando. Si no, me hubiera yo esperado, si ya se te sale a la mano. Ay, no dejé de grabar.